Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén preparados para iniciar esta sesión de negociación. Yo ya estoy feliz y preparada de verlos a todos ustedes. Así que por favor, mira el video hasta el final. Si te es útil, dale clic al enlace que está debajo de él. Te llevará a mi chat de Telegram donde comparto muchísima información útil a toda mi comunidad de traders. Así que si tú quieres saber todas mis señales, tienes que estar en ese grupo. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube aquí para estar siempre pendiente de todos mis videitos. Dicho todo esto, espero que estén listos porque ya vamos a comenzar. Así que hoy he decidido iniciar sesión de trading en vivo y voy a trabajar con lo que tengo. Serán solo $1 acá en mi cuenta y para ello he decidido utilizar esta compilación de dos indicadores. Para mí es muy bueno de mi panel. Así que vamos a seguir adelante con el cocodrilo y con el RSI para el cocodrilo. Voy a elegir la línea de dientes azules, por lo que es muy conveniente. Solo lo veo por acá, así que estoy legalmente en esta posición. Y cuando los osciladores voy a elegir el RSI porque me funciona muy bien para mostrar la tendencia. Así que eso es todo con los osciladores y estos indicadores. Vamos a empezar con nuestra tercer par de divisas. Vemos acá que estamos teniendo en este gráfico cuando se selecciona el dólar canadiense y el franco suizo. Acá vamos a trabajar con esto, una gran oportunidad. Acá tengo $1 en mi inversión y estar listos para la opción de compra ya. Ya ves cómo funciona muy bien. Empezamos acá eligiendo el punto de entrada. Decidimos aprovechar el momento oportuno. Aquí tenemos ahora este pequeño paso, esta pequeña suma en nuestra cuenta, pero estamos muy contentos de trabajar con él. Veamos que tenemos acá en nuestra primera relación de divisas, el dólar holandés en relación con el dólar canadiense. Acá tenemos una intersección, una buena historia de subida de los precios y al mismo tiempo veo que se ha conducido algún tipo de retraso, debería decir, y al mismo tiempo vemos que el RSI va a la zona de entre los niveles que podemos observar acá. Estos niveles serían ahora de 30 y 70. Tenemos que seguir adelante con nuestra inversión. Serían $2 para estar listos en la opción de compra. Una gran suma para probar al principio, ¿no? Creo que acá, chicos, el caimán fue genial para mostrar la predicción. Así que vamos a ver lo que tenemos acá de nuevo en nuestra segunda oportunidad. Vamos entonces a hacer otro comercio por acá. Creo que tenemos que seguir adelante, tener un poco más tiempo, tomar un lugar acá y hacer una buena oferta para nosotros. Ahora serán $4 acá en nuestra inversión y estar listos para la opción de compra en este momento. ¿Ves cómo la estrategia comercial me ayudó mucho a ganar más dinero? Y esta es la gran oportunidad con la que podemos trabajar, porque como veis el caimán es la mejor. Ahora vamos a invertir en esta oportunidad porque vamos a trabajar con el RSI. Vamos a ver que tenemos el mismo gráfico con la segunda relación de divisas. Acá tenemos el franco suizo frente al yen japonés. Así que creo que es bastante tiempo para nosotros para hacernos nuestras mentes y poner acá definitivamente. Creo que tenemos que seguir en adelante con una inversión. Vamos a ir aumentando poco a poco. Esta vez serán $7 de mi inversión. Y esta vez creo que tenemos que presionar la opción de venta en este momento.
Así que ve en este gráfico algún tipo de pensamiento acerca de la probabilidad de este gráfico, que es un gran negocio. Era práctico, cero, pero no es así. Así que aquí también hemos aprovechado el momento oportuno y también hemos trabajado muy bien. Pasemos a ver que tenemos nuestro tercer ratio de divisas, dólar canadiense y franco suizo. Hola, ¿cómo estás? Si deseas comenzar a operar con una ganancia del 95%, pero simplemente no puedes, entonces tienes que ir a mi canal de Telegram. Aquí está el link. Allí puedes recibir señales comerciales gratuitas todos los días y ganar dinero. Empieza a ganar hoy. Te espero en mi comunidad. Tenemos acá una situación de medias bajistas inclinadas del Caimán y también del RSI. Nos muestran algunas señales. Vamos a seguir adelante. Acá voy a poner $14 de nuestra inversión y estar listos para la opción de venta. Sin duda tenemos esta cantidad acá en mi bolsillo y estoy muy contenta de que tengamos tanta compilación para trabajar. Así que ahora pasemos a la primera relación de divisas, la de Nueva Zelanda frente al dólar canadiense. Acá tenemos un interesante avance de las velas rojas y vamos a trabajar con esta situación acá. Así que tenemos algo de tiempo para seguir adelante con esta cantidad de $25 y estar listos para la opción de venta. Ya ves cómo funciona muy bien cuando ves el punto de entrada relacionado con el que tienes que trabajar. Después de observar el gráfico con la última mecha de la vela roja y entrar en el momento en que la siguiente mecha estaba sucediendo, fue una gran decisión para elegir, teniendo esta cantidad de dinero para trabajar. Vamos a pasar ahora a nuestra segunda relación de divisas acá. Tenemos el franco suizo en relación con el yen japonés. Todavía tenemos algún tipo de situación interesante que no es tan potencial para trabajar. Yo diría que hay que dejarlo y darle tiempo porque estoy segura que solo hay que tener suerte para ir trabajando con el gráfico en el tiempo anterior, así que tenemos eso pendiente. Y creo que tenemos que seguir adelante y ver lo que tenemos en nuestra tercera relación de divisas, el dólar canadiense y el franco suizo. Frente a este, tenemos una especie de situación. Vamos a trabajar con la vela roja. Por aquí ahora se moverá con esta intersección. Vamos a hacer una inversión ahora, $40. Estar listos para la opción de venta. Así que aquí se ve definitivamente que el RSI nos ayudó mucho porque vimos que el RSI estaba por debajo del nivel de 30. Por eso hemos sabido aprovechar esos niveles que teníamos en el momento adecuado. Estamos teniendo esta cantidad de dinero. Y usted también puede tener esta cantidad de dinero si intenta mis compilaciones y probar mis estrategias simples. Así que te invito a entrar en mi canal de Telegram, donde estaré probando muchísimas señales, muchísimos detalles e informaciones sencillas desde cero para que tengamos nuestra relación de divisa. Ahora tenemos acá dólar holandés y frente al dólar canadiense. Un gráfico sencillo e interesante. Este tipo de predice para mí. Vemos acá, voy a trabajar definitivamente con $80 en nuestra inversión y estar listos para la opción de compra ya. Una posición interesante, ya tenemos acá de acuerdo a la primera relación porque podríamos trabajar incluso con estas velas rojas cortas
definitivamente creció el momento adecuado. Veo que no es fácil usarla. Deberías probar estas compilaciones si ves que no te está funcionando y decirme a mí qué tal. Así que esto es muy útil para los principiantes y no solo para los profesionales, sino para ti también. Vemos acá que contamos con nuestra tercera relación de divisas, el dólar canadiense frente al franco suizo. Una gran oportunidad, aprovechemos este momento de esta vela verde que tenemos aquí. Va a ser muy rápido y relativo. Acá 150 será nuestra inversión. Estar listos para la opción de compra. Así que estamos teniendo una gran cantidad de dinero acá en nuestra cuenta. Por eso me alegro mucho de invitarte siempre a mi canal de Telegram. Así que allí te espero para darte más señales y acuerdos interesantes con estas estrategias para trabajar. Seguimos adelante y vemos acá que tenemos nuestro primer ratio de divisas. Y acá tenemos este trabajo que me inspira mucho. En primer lugar, tratar el comercio tan encantador, tan indudable, tan amoroso como yo, y eso me encanta. Acá, especialmente el comercio de opciones binarias. Y creo que tenemos tiempo aquí para trabajar con algunos tipos de velas rojas y también tenemos mechas rojas. Creo que estamos listos para manejarla hasta la siguiente caja. Entonces, tenemos $200 y nuestra inversión. Debemos presionar la opción de compra. Ha llegado el reembolso. Todavía tengo interés y estoy muy feliz. Y eso que no hemos perdido acá. Estoy muy feliz. Así que quedémonos. Creo que debería esperar quedándome acá y poniendo la inversión de $250. Esa será mi próxima inversión, $250. Y vamos a trabajar con la opción de compra ya. Vaya, vaya, gran oportunidad. Estoy muy feliz de tener esta cantidad de dinero acá en mi cuenta. Por cierto, lo viste. Viste prácticamente cuando esperábamos allí la media creciente del caimán. Y eso ha sucedido porque el RSI nos ayudó mucho en ese nivel, sobre el nivel de 50. Vemos acá nuestro segundo ratio de divisas para trabajar. Deberíamos. Se trata del franco suizo frente al yen japonés. Recordamos acá, tenemos el gráfico cambiado un poco. Estoy muy contenta porque me sentía realmente impredecible en cuanto a este gráfico. Así que voy a trabajar acá definitivamente con la cantidad de $500 con una inversión. Estar listos para la opción de venta. Un gran trato de nuevo, una gran oportunidad la que estamos teniendo. Entonces, ¿qué debo decir? Creo que debería probar esta estrategia. Pruébala, así que no te arrepentirás. Fácil de usar, considerarla, probarla, es muy bueno. Suficiente para nosotros. Debemos ir allá a la tercera relación de divisas, aquí con el dólar canadiense en relación al franco suizo. Ahora, teníamos una especie de ir del dormido del alligator, contrario del alligator, despertar, el momento, teniendo todas las señales que son inclinadas hacia abajo. Me moveré acá con la inversión de $900 en nuestra caja y estar listos para la opción de venta. Gran resultado. Creo que realmente tengo una estrategia estupenda y es realmente segura, sabiendo muy bien la tendencia que nos enfrentaríamos acá. Así que deberías intentar también ir más allá,
a buscar tus propios sueños. Vamos a ver qué tenemos acá en relación de la primera divisa para trabajar con la de Nueva Zelanda frente al dólar canadiense. Estamos teniendo una situación interesante y el RSI nos muestra la señal creciente. Acá creo que podemos seguir con la inversión de $2,000 aquí. ¿O no? $1,000 exactamente. Mejor vamos a hacerlo así y estar listos para la opción de compra en este momento. Gran resultado de nuevo. También fue una gran decisión para nosotros. Bueno, en cuanto a las señales, también fueron proporcionadas por el Caimán aquí. Así que tenemos acá algún tiempo para seguir adelante y ver lo que nos muestra nuestra segunda relación de divisas. Franco suizo frente al yen japonés. Acá tenemos un tipo de situación no tan predecible para trabajar si usted es principiante. Así que creo que deberíamos intentarlo. Probemos acá $500 acá, por ejemplo, para trabajar y no ser tan arriesgado. Y por eso ahora acabamos de tratar de trabajar las líneas inclinadas hacia abajo y proporcionar la opción de venta. Sí, el trading consiste siempre en encontrar una buena señal interesante para realizar la operación y estar seguro, seguir adelante con la decisión si quieres convertirte en un trader. Y así terminamos nuestra sesión de negociación del día de hoy. ¿Qué te pareció? Cuéntamelo todo en los comentarios, estaré respondiendo en mi chat de Telegram. Te espero ahí, te dejo el link debajo de este video, así que por favor únete a mi comunidad y sigue todas mis señales para que obtengas buenas operaciones rentables conmigo. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube aquí y activar la campanita para que estés siempre pendiente de todas nuestras notificaciones. Gracias por su tiempo y por su atención, nos vemos en la próxima. Adiós.